Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar. Buenas tardes, buenos días. Durante muy temprano, de las 6 de la mañana, para mí ya es tarde. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar a una nueva charla en la Mediateca Meltzer. En este caso, este año ha sido un año de que hemos hecho muchas charlas sobre cine e historia y algunas charlas, pero pocas charlas sobre digamos, algunos de los problemas o algunos de los temas importantes que tienen que ver con el cine, por favor, con el cine y el audiovisual nacional. Estuvimos hablando de audiovisual, sobre todo con Gabriel Peveroni, sobre la intención, sobre todo que nos parecía importante empezar a generar encuentros, charlas, conversaciones con distintos actores del sector audiovisual, porque creemos que estamos viviendo un momento particular, ¿no? Un poco bisagra. Por un lado hay un crecimiento de la producción a través de los BUA, muchos servicios de producción, muchas series, pero también hay otros desafíos y otros problemas que siguen estando presentes, como es la producción en general, la producción de películas uruguayas mayoritarias, ficciones, documentales. En el caso particular mío, yo soy distribuidor de cine y realmente, si bien hemos estrenado muchas películas uruguayas en este año, ya van más de 20, seguramente van a ser cerca de 30 películas, algo muy parecido a lo de años anteriores. Un hecho que ayer lo hablaba con Alina y lo hablaba con otra gente, me llama mucho la atención, es de que no hemos estrenado hasta ahora en octubre sí va a pasar, una película de ficción uruguaya mayoritaria, una película realmente importante, ¿no? Es decir, casi todo lo que hemos estrenado han sido documentales, coproducciones minoritarias y películas, digamos, de muy bajo presupuesto. Entonces creemos esto, una señal que yo lo veo desde el rol que ocupo, pero que también es significativo de una serie de problemas o cuestiones que me parece que el sector, en este caso los productores, por eso hoy la idea era justamente invitar a productores, en este caso de Azopron, pero obviamente vienen en términos personales a dar su opinión. En este caso invitamos a Pancho Mañú, productor de una extensa trayectoria, amigo, y a Lina Kaplan también, otra productora amiga y que también hace muchos años, no tantos, pero que también está produciendo. Y la idea es empezar a conversar un poquito del estado de situación, hablar un poco de la producción en Uruguay, el rol de distribuidor en Uruguay y después empezar a ver, contextualizar la situación como estamos viviéndola ahora. En ese sentido, la idea es empezar, darle la palabra y empezar de repente a hablar un poquito de qué es ser productor en Uruguay, cuál es el rol, y a partir de ahí vamos a que la charla vaya fluyendo, ¿no? Buenísimo. Sí, a lo largo de la charla capaz que iremos también como aclarando algunos términos, ¿no? En esto, qué es el PUA porque cuando decís no hemos estrenado una ficción mayoritaria uruguaya, pero hay 30 estrenos uruguayos, entonces entender esa diferencia capaz que puede ser interesante. ¿Qué es producir al final? ¿Qué es el rol del productor? Bueno, arranco yo. Producir básicamente, el rol del productor ejecutivo es generar y desarrollar todo el proyecto junto a la cabeza creativa, que sería el director. Básicamente en Latinoamérica y en Europa, en la mayoría de los países del mundo, menos en Estados Unidos, la producción depende muchas veces del Estado también y de fondos que se puedan obtener a raíz de incentivos culturales, incentivos fiscales y un montón de otros incentivos, pero lo que sucede muchas veces en Latinoamérica, tanto en Uruguay, es que no existen, digamos, como esas productoras gigantes que puedan financiar el proyecto en sí. Entonces, claro, nosotros como productores ejecutivos lo que tenemos que hacer es buscar los fondos a raíz de, por ejemplo, en Uruguay, de lo que es el ACAU,
que es la Agencia de Cine Uruguaya, y para eso, digamos, uno como productor ejecutivo presenta los proyectos y, bueno, después de como varias convocatorias y demás, uno empieza como a ganar algunos fondos y a raíz de eso es que uno puede viabilizar la realización de la película. Cosa que, bueno, en Uruguay resulta muchas veces muy difícil porque no hay tantos fondos y cupos para la cantidad de proyectos en desarrollo que existen. Entonces, bueno, nuestra tarea como productores ejecutivos es la viabilización de la película en términos económicos, pero a su vez también en términos logísticos y generales, como eso, como poder generar que la película sea viable. Yo definiría así el rol de productor ejecutivo, no sé vos cómo... No, está súper bien. Como complementando, es la figura que acompaña todo el proceso de una película, desde alguien que tenga una idea y empieza a escribir esa idea y se vuelve un guión, hasta que la película se filma, se edita, se estrena y se termina en la mediateca de Netflix, ¿no? O sea, es la figura que acompaña todo ese proceso y es quienes asumen la responsabilidad legal y económica de los proyectos. Somos quienes firmamos los contratos, postulamos a esos fondos, asumimos la responsabilidad de esos fondos, asumimos responsabilidades laborales con quienes trabajan en el proceso de la película. Y bueno, así como quien dirige tiene esa responsabilidad artística y ese reconocimiento artístico por una película, ¿no? Es la película de Federico Beiró. Bueno, pero el productor que estaba al lado de Beiró podría haber sido en ese caso, no sé, un tanto Control Z en su momento, que eran quienes asumían la responsabilidad empresarial, legal, económica de esa película. Un poco una de las cosas que nos habíamos pensado en esto de conversar con ustedes era contar un poco cómo llegamos hasta acá, ¿no? Hoy Gabriel tiraba ese dato, se estrenaron 30 películas uruguayas o se vienen estrenando 20 y tantas películas uruguayas en los últimos años. Capaz que cuando Alina empezó, no sé cómo era, cuando yo empecé a producir algunas cortos y demás, por allá por el 2010, 2012, el promedio de películas que se estrenaban era el Instituto de Cine en Uruguay del 2008, la creación de la Ley de Cine y el Instituto de Cine y el primer Fondo de Fomento Nacional en el 2008, y en esa época se estrenaban, creo que en torno de 5 películas. Menos de 10 seguro. Sí. Antes de esa creación, me estoy yendo de atrás para adelante, digamos, existía el premio FONA, que es de los años finales de los 90, ¿no? Es un fondo de la Intendencia de Montevideo, que es el primer estímulo a la producción de obra audiovisual en Uruguay, y es como lo que empieza como a desencadenar esto de hacer películas en Uruguay. Bueno, a finales de los 90, a principios de los 2000 se hacían menos de 3 películas por año, creo, ¿no? Entonces, bueno, cómo ha ido creciendo hasta llegar a esta realidad de hoy, de unas cuantas películas, por lo menos con participación uruguaya, ¿no? En esto de que es mayoritario o no. Y es un poco lo que decía Lina, en la producción de cine particularmente, son muy importantes las políticas públicas porque son muy pocos los países que desde el sector privado pueden financiar las producciones en su totalidad, y el mercado en su totalidad puede financiar lo que cuesta hacer una obra. Esos países son Estados Unidos, con todo lo que es Hollywood y ese aparato global que tiene de exhibición de esas películas, la India, Nigeria, capaz que no sé por otro, no mucho más. Luego todo el cine europeo, todo el cine latinoamericano, con esta cuestión de obra cinematográfica más pensado en una voluntad de quienes crean que en un producto para el mercado siempre es fuertemente apoyado en políticas de estímulo para la creación artística. Es por eso que en Uruguay, bueno, a partir del FONA empiezan a haber las primeras creaciones, y a partir sobre todo de la Ley de Cine en el 2008 y el Fondo de Fomento Cinematográfico del 2008 empiezan a haber algunas producciones más. También como entender que esos fondos
son fondos que hoy por hoy andan en torno a los 3 millones y algo de pesos, financian un porcentaje de una película, ¿no? Una película de ficción en Uruguay, hoy filmar de una manera medianamente profesional o industrial, por decirlo de una manera, una ficción puede estar costando en el entorno de $700.000, $600.000, no menos de $500.000. O es difícil, o ya entras en un esquema de cooperativa donde la gente aporta algo para pagársele después y demás. Entonces, estos premios de los que hablamos, el Fondo de Fomento de la Agencia de Cine ON, ese es otro de los pasos, pasamos de un instituto a una agencia en los últimos años, dan unos $100.000. Entonces, bueno, hay una buena parte de la financiación que hay que seguir buscándola más allá de estos dos fondos o premios de concurso que hay al año en Uruguay. Así es como en el año 2018 se empieza a hablar de la posibilidad de crear un estímulo, un incentivo para las filmaciones en Uruguay. Son herramientas de incentivo que hay en muchas partes del mundo donde lo que se busca es captar sobre todo proyectos internacionales que están buscando dónde filmar esa serie o esa película en algún país que tenga las capacidades técnicas y artísticas para hacerlo y que cierren los números. Entonces, hace ya unos cuantos años que muchos países de la región, como Colombia o República Dominicana, pero en el mundo todo, tienen una serie de incentivos que a veces es como devolver ciertos gastos que hacen esos proyectos en un país o exonerar de ciertos impuestos. Algo parecido a lo que podemos pensar que se hace con, no sé, con la industria papelera para captar la inversión de una planta de celulosa que se hace una cantidad de descuentos a esa inversión extranjera. Podría pensarse como una similitud de esta herramienta que se llama Programa Uruguay Audiovisual, que se crea en el 2018, en el último gobierno del Frente Amplio, comienza a ejecutarse en 2019, que tiene esto de devolver a cualquier producción de determinadas características que se filma en Uruguay o que realiza procesos de postproducción en Uruguay, devolver una parte del gasto que genera para estimular esa industria. Una de las particularidades que tuvo el momento de la creación de esta herramienta, que era un programa piloto que estaba a través de la Agencia de Desarrollo del Ande, era que en el diálogo entre la Asociación de Productores, que ahora podemos hablar un poco que ni dijimos, pero es el espacio que congrega a los realizadores y productores de Uruguay, en el diálogo con el gobierno y otras instituciones o grupos que trabajan en el sector, se llegó al entendimiento de que no era del todo o no era suficiente estimular que vinieran producciones extranjeras a filmar a Uruguay abaratando la plaza, que también era necesario justo tener una herramienta similar para la producción uruguaya. ¿A qué me refiero con esto? Es distinto cuando Alina o yo trabajamos contigo en tu idea y en tu guión y estamos varios años desarrollando ese guión que está pensado para filmarse acá en el Parque Rodó, con actores uruguayos, con técnicos uruguayos, una historia uruguaya. Entonces eso es lo que entendemos con una obra nacional, una película uruguaya, a que sea una película que es de República Checa, que viene solamente a Uruguay a filmar porque es barato y después cuando vos ves la película no hay nada de Uruguay, solo identificás que es Montevideo, pero intentan decirte que es República Checa, entonces en realidad esa producción no tiene una carga cultural como una obra nacional. Lo único que sucedió fue que parte de su proceso industrial se filmó en Uruguay. Entonces, entender esa diferenciación y por qué entendíamos nosotros que era importante no solo estimular esa mano de obra nacional para producciones extranjeras, sino el desarrollar películas, historias y mostrar el Uruguay desde nosotros mismos, también era importante. Por suerte en ese momento se entendió y esta herramienta, Programa Uruguay Audiovisual, tiene dos ventanas, podríamos decir, una para estimular las obras extranjeras que vienen acá y otra para apoyar un poco más las obras uruguayas que se van generando desde Uruguay. Si no soy claro, si digo cosas que son confusas, ustedes me preguntan, pero un poco eso podría ser como el resumen de cómo llegamos hasta el día de hoy. En este último gobierno, en el año 2020,
¿no? Que parte de lo que nos estaba sucediendo es que también junto con la pandemia y esta herramienta de estímulo que devuelve parte del gasto hizo que creciera mucho la llegada de servicios de producciones extranjeras a filmarse en Uruguay. La pandemia hizo que en muchos países de la región no se pudiera filmar. Uruguay, con un protocolo sanitario, habilitó los rodajes y con esta herramienta abarató la plaza y eso hizo que se movieran mucho los servicios. Y junto con eso también pasó que un fondo de fomento, que era un poco la herramienta de estímulo que administraba el Instituto de Cine, de $1 millón más o menos en total, que era lo que tenía el fondo de fomento en ese momento, pasó a haber un estímulo al sector de unos 6-7 millones de dólares para esta herramienta pública. Entonces, la capacidad de gestión y administración del sector público también se vio desafiada porque había mucho más volumen de obras moviéndose y de proyectos moviéndose. Eso llevó, entre otras cosas, a esa decisión de este gobierno de cambiar la institucionalidad pública y pasar de un instituto de cine a una agencia nacional de cine como que tiene otras características a nivel administrativo, como más autonomía y cierta, en teoría, mayor capacidad de gestión. Y bueno, eso es un poco algo del histórico. Bien. Sí, no, bueno, sobre el tema de la agencia también algo importante es que, por ejemplo, antes, cuando era instituto, solamente dependía del Ministerio de Educación y Cultura. Actualmente no solamente depende de 3 ministerios, que son el de Industria, Cultura, Economía, sino que además también dentro del directorio, digamos, existen 2 patas que son privadas, que sería como la de los productores y también la de los técnicos de audiovisual. Entonces también como que el funcionamiento no solamente depende de una entidad, sino que es más como general. Bueno, igual, digamos, el instituto en sí, más allá que previamente funcionaba de una manera, hubo cambios en la dinámica y demás, pero más que nada como el real cambio fue la llegada del PUA, que eso como que cambió un poco el paradigma de la forma de hacer cine, que ya una película actualmente cuando se produce naturalmente cuenta con el apoyo del PUA, más allá de que es una instancia de ventanilla abierta y uno como productor tiene que aplicar y tiene que tener todos los recursos, digamos, para poder generar esto. Fue nada, un incentivo buenísimo porque antes capaz que para conseguir la financiación total de la película se hacía inviable hacerlo con fondos públicos, entonces naturalmente se generaba eso, como decía Pancho, las asociaciones o muchas coproducciones con otros países que generaba que Uruguay tenga menos participación. Entonces hoy en día esta herramienta genera que la participación uruguaya por lo pronto pueda tener como una cierta implicancia. De todas maneras, hoy el PUA, al ser una herramienta tan beneficiosa para el sector, naturalmente lo que pasó este último año es que ya los fondos que estaban disponibles se agotaron muy rápido porque al haber este incentivo para todo el sector, muchas productoras pudieron empezar a producir cine, cosa que es espectacular, muy bueno, pero a su vez los fondos ya no son suficientes para la generación de la cantidad de proyectos que están rondando en el sector. Entonces eso, bueno, tiene como algunas implicancias negativas de que actualmente hay proyectos que son muy valiosos, que ya tienen fondos públicos como fondos de fomento de la CAO, como el FONA, como los fondos del Montevideo Socio o Montevideo Filma, que actualmente no pueden acceder al PUA porque está agotado hasta cierto momento. Entonces, bueno, ahora es como también encontrar con el ACAU, que ellos están muy abiertos y receptivos a buscar alternativas, a ver alguna forma de que exista, de que el PUA ya no sea solamente ventanilla abierta, sino por un lado, bueno, buscar más fondos para que el PUA sea una herramienta más grande, pero a su vez también empezar como a imaginar que no sea una ventanilla abierta pura y dura, sino que pueda ser también que exista alguna instancia también de concurso para que sea como un fondo, digamos, que no solamente
una persona que aplica, que tiene todos los requerimientos para filmar, puede acceder, sino que también haya como un cierto concurso en términos artísticos, técnicos y demás, que puedan ser financiada la película, que tenga como más capacidad de crecimiento. Porque como para que se entienda un poco, cuando hablamos del fondo de fomento del instituto, del viejo instituto y de la actual agencia de cine o el premio FONA de la Intendencia de Montevideo, esos son concursos. Son concursos donde cada proyecto presenta un guión, un presupuesto, un programa de trabajo, ciertas cosas para ser evaluado. Hay un jurado de 3 o 5 colegas, guionistas, directoras, productoras, 4 o 5 personas elegidas para evaluar ese año los 25 o 30 proyectos que se presentan y adjudicar los 3 o 4 premios que hayan para esa categoría. Entonces ahí sí que hay una evaluación técnico-artística de la calidad de ese proyecto por el jurado de turno, que es rotativo y que son gente, algunos internacionales y otros locales, que son invitados para ese año específicamente a evaluar los proyectos. El programa Uruguay Audiovisual funciona totalmente distinto a esto. Se entiende que es una herramienta de estímulo industrial, entonces lo único que te piden es cumplir con una serie de características, que es tener, bueno, el 60% de la financiación del proyecto total financiada, que haya un desborde hacia distintas industrias, que haya un gasto, porque, bueno, se entiende que lo que se busca es estimular la actividad productiva sin evaluar la calidad artística o el impacto cultural que pueda tener una obra. Entonces son dos herramientas distintas, y lo que sucede con el programa Uruguay Audiovisual es esto de que hay un monto determinado de dinero de $3 millones que se abre el 1 de julio y se van presentando los proyectos que cumplen con esos requerimientos. El primero se presenta, pide un monto de dinero que es el premio máximo que puede pedir cada proyecto, se van asignando recursos hasta que esa bolsa de dinero se gasta toda y se llena. O sea, se termina de adjudicar todo el dinero que hay y se acaba de gastar. Entonces, lo que a partir del año 2015, 2016 o quizás un poco antes empezó a pasar con el Fondo de Fomento fue que de tener solo un premio, que era el premio FONA, a tener el Fondo de Fomento que premiaba 3 o 4 proyectos, en un inicio eran menos las personas que hacían películas o que pensaban que podían hacer una película, y se presentaban en esos concursos 8 o 10 proyectos. Eso pasó a ser que hoy por hoy se presenten 30, 40 proyectos para hacer una película, para competir por 3 o 4 premios. Entonces, con el programa Uruguay Audiovisual ha pasado un poco lo mismo. Son esas herramientas de estímulo que cuando llegan dinamizan mucho, pero dinamizar el sector hace crecer, que haya más gente que haga cosas y que esa herramienta toque techo. Entonces hoy el programa Uruguay Audiovisual abrió en el 2024 con ese monto total de dinero, y ese monto se asignó en menos de un mes para 35, bueno, en realidad no eran 35, pero se presentaron 35 proyectos, de los cuales los primeros 20 que quedaron y entraron reciben recursos, y los otros 20, 15 están en espera para ver si se consiguen más recursos o no. Entonces, uno de los problemas en los que estamos es que en este crecimiento rápido que hemos tenido en los últimos años, las herramientas empiezan a dar la sensación de quedar un poco chicas. Particularmente las herramientas de concurso, como el Fondo de Fomento, que busca estimular las creaciones con un perfil artístico y cultural de otro tipo. Entonces, eso, tenemos que, para desarrollar una película uruguaya, competís por un premio entre 40 proyectos, y si no ganaste ese premio ese año, tenés que esperar al año siguiente para volver a presentarte. Entonces, esto que contaba Gabriel hoy, decir, bueno, hay 30 películas uruguayas que se estrenan, pero una ficción mayoritaria uruguaya, que son las películas de mayor tamaño y envergadura, porque filmar ficción implica mucho más recursos que filmar documental. Hay este año un estreno, ¿no? Por ahora un estreno. Capaz que hay 2. Entonces, buena parte de estos recursos que se están poniendo hacia la producción se van en obras
minoritarias, que no impactan tan fuerte en la creación y en el valor cultural de Uruguay. Quiere decir que son guiones y películas pensadas o hechas por un peruano que tiene un socio uruguayo, que Uruguay aporta algo a esa película, pero la película es mayoritariamente peruana, por decir algo. Entonces, eso es un poco en lo que estamos hoy, que hay un sentimiento de que las herramientas de estímulo a la obra han quedado chicas, han tocado techo y hay necesidad de tener más recursos para los premios que premian las obras. Y a su vez, este sistema de ventanilla abierta, pero de monto limitado que tiene el programa Uruguay Audiovisual, también empieza a dar la sensación de que se podría utilizar mucho más, en el sentido de que si hubiese más dinero, hubiesen más proyectos utilizándolo. Sí, una pequeña introducción, porque está súper claro todo lo que estás diciendo. Con respecto a los fondos de promoción, de lanzamiento, digamos, los fondos propios del ICAO, estamos de acuerdo que hace más que existen de 2008, y son 2 o 3 ficciones, 2 o 3 documentales, una serie, si son muy pocos premios, se presentan, por lo general terminan elegidos menos del 5% de la gente que se presenta. Entonces, eso es un problema que hace muchísimos años existe, y lo bueno que tiene esos premios es que hay una consideración de los aspectos creativos, culturales, es decir, el proyecto en sí, desde el punto de vista cinematográfico, si se quiere. Eso está bueno, ojalá, obviamente que eso sería una de las cosas que estaría bueno, sería ver la posibilidad de que hubiera más fondos no frescos para esos proyectos. Pero con respecto al PUA, yo lo que veo es, si bien hay bastante más dinero, me parece que uno de los problemas que tiene, una de las cosas que yo veo es que, si bien vos decías que estaría bueno que el PUA tuviera más dinero para que más proyectos de lo que se presentan, pero también están los criterios. ¿No? Yo quería un poquito centrarme en hablar un poquito de los criterios de selección que tiene el PUA, que en definitiva lo que hace es termina premiando, en este caso estabas hablando de alrededor de 20 proyectos, que no es una cifra menor, si se quiere, en el año, pero ¿qué tipo de proyectos se está premiando? ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para premiar esos proyectos? Era un poco lo que decíamos al inicio, que no hay una evaluación artística de la calidad de esas obras. Se entiende que es una herramienta de estímulo industrial, y lo que hay es como una evaluación técnica de cumplir ciertas condiciones. Entonces, no importa si yo voy a hacer una película que, no sé, no quiero como usar ejemplos, pero una película que claramente tiene un corte comercial de mercado y busco hacer un producto que simplemente vaya a algunas personas a verla o la pueda vender, o si es una obra que busca recuperar la memoria o estimular ciertas reflexiones o trabajar sobre ciertos temas que son importantes, que hayan obras donde nos podamos ver y pensar y no sé qué. No hay nada de eso. Claramente la evaluación del programa Uruguay Audiovisual es una evaluación técnica sobre el impacto económico de ese proyecto. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, de presentar un proyecto documental que en escala económica es pequeño en relación a lo que puede ser una ficción, pero que es de eso, una obra que sigue la vida de una migrante cubana en Uruguay durante 4 o 5 años, y que muestra un poco esa realidad no tan vista de esta nueva ola migratoria de caribeños en Uruguay, y cómo la sociedad uruguaya lo recibe, lo rechaza, no sé qué. Esa película, el programa Uruguay Audiovisual del año 2023, habiendo ganado ese proyecto los fondos de concurso y de evaluación artística del Instituto y del FONA, el programa Uruguay Audiovisual dijo no es lo suficiente, no mueve tantos recursos económicos para ser un proyecto que reciba nuestro apoyo. Y por otro lado puede entrar una película que capaz que lo que hace es, no sé, un programa no un programa de entretenimiento, pero una película netamente de entretenimiento, pero como mueve otro volumen económico, sí que es directamente aprobado para ser aprobado. Entonces, parte de la discusión que estamos teniendo hoy en el sector es decir, bueno,
esa bolsa de dinero que estimula o que apoya las producciones uruguayas de púa. ¿Cómo se administra y cómo se regula? ¿Qué pasa si vienen, qué es lo que nos está pasando ahora? Vienen 20 películas extranjeras que tienen una participación uruguaya, que es lo que nosotros llamamos de coproducciones minoritarias, que es esto, es la película chilena, donde se hace la postproducción de la película chilena en Uruguay, y Uruguay es socio, pero claramente es una película chilena, escrita por alguien de Chile, actuada mayormente por el elenco chileno, una historia sobre los mapuches y el conflicto con el Estado de Chile. Muy válida o necesaria para Chile, capaz que para Uruguay no tan pesada a nivel cultural. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy, como el PUA no tiene una regulación de decir, bueno, apoyo un porcentaje del dinero que tengo, puede ir para películas minoritarias y un porcentaje sí o sí lo tengo que reservar para películas contadas por uruguayos en Uruguay, buena parte del PUA se puede ir en apoyar pequeñas coproducciones internacionales de otros países. Entonces, ese es parte del problema en el que estamos, que quienes escriben, quienes dirigen y quienes desarrollamos obra uruguaya, vemos que hay más recursos que antes, mucho más recursos que antes, pero que la realidad para llevar adelante una película desde Uruguay no ha cambiado tanto en el sentido de lo difícil que es hacerlo. Justamente les iba a preguntar, para ir un poquito más práctico, ¿no? Y salir un poquito de lo teórico y conceptual de los fondos, es cuánto tiempo les llevaba a hacer un largo, ficción o documental hace 6, 7 años atrás, 5 años atrás, y cuánto ahora. Si estas nuevas herramientas han cambiado en algo la situación, o producir y hacer una película sigue siendo tan dificultoso y extenso como antes. Bien, bueno, en mi caso, la mayoría de las películas que produje me llevaron entre 4 y 5 años, o sea, eso es lo que llevan, y lo que estoy viendo actualmente es que se mantiene esa cantidad de años, porque en verdad, más allá de que haya más fondos, siempre tenés que tener como un capital semilla, que eso lo que te lo da es el fondo por concurso, y muchas veces el fondo por concurso es eso, como decía Pancho, son 40 proyectos para 4 premios. Entonces la mayoría de las veces uno aplica la primera vez y no queda, después espera al segundo año, porque además son fondos anuales, que es una vez en febrero cada año, o el FONA una vez en julio cada año. Entonces conseguir ese capital semilla para luego poder como empezar a generar todo el proceso de rodaje y demás, sigue siendo como complicado. Entonces yo lo que estoy viendo es que más allá de que capaz que antes lo que pasaba era que todas las etapas lo tenías que financiar por concurso, entonces capaz que se podía extender un poquito más, hoy igual como el inicio sí sigue siendo como tedioso, entre comillas, o sea, de eso, de dificultoso de conseguir como la primera inversión, pero sí lo que pasa es que una vez que uno consigue el primer fondo, después como que se empiezan a destrabar algunas cosas, y en ese sentido sí es un poco más fácil. De todas maneras, actualmente lo que me está pasando a mí es que con los proyectos que estoy, sí, la realidad es que tengo algunos proyectos que están en desarrollo, que ya están hace 1 o 2 años, y estamos como todavía en esa etapa de búsqueda de fondos iniciales, que eso sí, creo que una vez que se consiguen esos fondos iniciales, tiende a ser como un poco más fácil la realización posterior del proyecto, pero no dudo que nos lleve menos de 4 años la realización total de un largometraje. Sí, la misma experiencia y sensación que Alina, o sea, hacer una peli a nosotros no baja de 6, 7 años en promedio antes, y ahora nos pasa un poco lo mismo. Hay otro elemento también que es importante entender, que es el contexto internacional. Por más que uno pueda levantar fondos en Uruguay, difícilmente pueda levantar fondos para financiar el 100% de una película. Estoy hablando de películas de ficción, capaz que en el cine documental eso puede cambiar un poco. Entonces necesariamente tenés que salir a buscar recursos fuera de Uruguay, socios que se sumen al proyecto, fondos internacionales o premios internacionales que te aporten en algo.
hoy por hoy en Uruguay, si tú consigues todos los fondos que puedes conseguir, que es el PUA, el FONA, el Fondo de Fomento y los estímulos de la Intendencia, que es el Montevideo Filmo y el Montevideo Socio, en total podés levantar unos 550.000 dólares en Uruguay. Una película de ficción en promedio de costos tiene que estar saliendo alrededor de los 700.000 dólares más o menos. Entonces siempre hay un porcentaje de financiación que tenés que conseguir más allá de que levantes toda la posibilidad que tengas en Uruguay. Y el contexto internacional cambia mucho, es muy dinámico y en los últimos años bastante desfavorable para nosotros. Bueno, puede ser mi sentir. Argentina era un socio estratégico desde el vamos con Uruguay porque tenía una industria cinematográfica muy fuerte y una cercanía cultural y geográfica que es eso. Un actor argentino puede pasar por uruguayo perfectamente y venir a un ensayo, tomarse un VU. Imagínate si tu socio es colombiano y tenés que hacer pasar a un actor colombiano por un personaje uruguayo, que es bastante más complejo, el avión es más caro y un montón de otras cosas, como le hablas de una referencia y decir Rayuela y vas a ver de lo que está hablando y capaz que el colombiano no, porque está, eso, Argentina es era un socio estratégico muy importante para el cine uruguayo. Si miramos las películas de uruguayas, no sé qué porcentaje, pero un altísimo porcentaje se hacían en coproducción con Argentina y hoy por hoy eso colapsó, está totalmente congelado. Otro socio que en un momento empezó a dinamizar la coproducción con Uruguay era Brasil, los gobiernos previos al bolsonarismo. Y cuando eso empezó a andar, porque además son dinámicas que llevan unos cuantos años, hay fondos en Brasil, vamos a conocer gente en Brasil, me llevo tiempo, después que los conozco no sé qué, y sé más o menos con quién puedo trabajar, y encuentro un proyecto para trabajar con esa persona, cambia el gobierno, colapsan los institutos y ya no hay más recursos en Brasil, entonces hay que salir a buscar a Chile. Entonces el contexto internacional, que es importante y ayuda, se ha ido complejizando a mi entender en los últimos años. Entonces eso también a nivel nacional hemos mejorado, pero a nivel internacional se ha complejizado para mí. Entonces eso también pesa en el tiempo que te lleva el poder iniciar hasta que terminas la película para mostrar, ¿no? Porque después del mundo de exhibición, que no hemos hablado todavía, seguimos hablando siempre de producir, es todo un capítulo, ¿no? La exhibición, que Gabriel lo conoce mucho. Y bueno, que también es un momento muy acuciante de las películas, ¿no? Hay como todo un capítulo que todavía ni siquiera desde la política pública, entiendo yo, se le ha entrado de la manera que es necesario entrar, que es como una vez que producimos películas, cómo las podemos mover o cómo podemos hacer que lleguen a su público, ¿no? Disculpa, vos sos director también, ¿no? Yo no. Daniel. No, director no. Productor. Está, perdona. No, porque te conozco, sé tu trabajo, pero no recordás tu nombre. Por favor, intervení, complementanos, porque seguro vos también tenés la idea es mucha experiencia y más que nosotros, lo que quieras. Más seguro que no. No. Y ahora dedicado a la docencia única y exclusivamente. Es el haber hecho el documental que hice fue mi primera y única dirección. Mi fuerte es la producción. Eso es lo que hice siempre y bueno, y lo que seguiré haciendo en realidad. Pero la cuestión de como productor ejecutivo, estuve para mi proyecto nada más, que sí, que representé 4 veces a lo que era la agencia, el Instituto de Cine Audiovisual, las 4 veces marché, y la primera vez que lo presenté en el FONA, ahí sí gané, y ahí sí, por eso pude hacer el documental. Y también... ¿Cuánto tiempo te llevó del inicio al fin el documental? 10 años. 10 años. Sí. 10 años porque, entre otras de las cosas, todos los músicos que participan lo hicieron en forma horaria. Y armar agenda con esos monstruos fue muy difícil.
Y más si lo están haciendo en horarios que tenés que entrar en la agenda de ellos, ¿no? Eso mismo. Y no solamente eso, sino que también yo quise trabajar con un técnico de grabación específicamente y también el técnico de grabación tenía sus tiempos para grabar en su estudio y lo demás, entonces no era todo el tiempo que podía trabajar para documental. También quien hizo la fotografía, que es Marcelo Casacuberta, todos los principios de año se iba a Brasil, porque allá producían una serie de programas de televisión con el músico Paulinho Mosca, que invitaba a músicos, entonces iban todo el equipo de Uruguay, se iba un mes, ¿sí? para grabar este ciclo de programas. Y tal, también, marzo yo no lo podía ocupar. Claro. Y Sí. Ahí saqué mi fortaleza productor, ¿no? de armar ese puzzle. ¿Cuál era el documental? Se llama Amigo Lindo del Alma, es sobre Eduardo Mateo. Y bueno, esto que cuenta Daniel, ¿no? Sí. Daniel, una de las sensaciones que yo tenía cuando se empieza a vislumbrar que vienen nuevas herramientas para el fomento de la producción en Uruguay, de esto del PUA, era, bueno, ahora sí que me llevamos 10 años la peli, la vamos a poder hacer en 3, ahora sí que vamos a poder pagarle a los músicos o a los técnicos o poder reservar la agenda de alguien con quien quieres trabajar porque le podés pagar, ahora sí que no voy a tener que poner plata de mi bolsillo o voy a poder cobrar por estos años de laburo. Y la sensación que tengo en los últimos 3 proyectos que he filmado el año pasado y es que ha crecido en escala todo, en el sentido de que tengo el mismo tipo de problemas más grandes, tengo películas más grandes pero más caras también, entonces, o sea, la complejidad de que me entre ese guión en los recursos que tengo sigue siendo un poco la misma. Entonces, hace 10 años hacía una película con mucho esfuerzo de mucha gente, con $300.000, y ahora una película más grande con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, no sé qué, por $600.000. Pero sigue siendo una película. Entonces, como que nuestra sensación personal, por lo menos, es un poco esa, que todavía hay un cambio medio como de paradigma que no ha sucedido y que estamos transitando este crecimiento, sobre todo en los recursos de producción, pero que los problemas con los que nos enfrentamos son bastante similares a los que teníamos antes, por más que tengamos más recursos. Sí. Yo unas cosas, estabas hablando de crecimiento de fondos, también hay un crecimiento de integrantes del sector, ¿no? Es decir, cuando hablábamos, cuando arrancamos hablábamos de antes del 2010, habían 6, 8 estrenos, de la década del 10 al 20, cuando hablo de estrenos hablo de producción, digo, en esos años hacían unas 8 o 10 películas, y desde el 2016, 2017 se estrenan más de 20 películas por año. Y ahora andamos por lo menos cerca de las 30 o alrededor de las 30 películas. Eso implica también de que no es todo culpa es decir, hay un tema de que los fondos no son suficientes, han crecido, capaz que hay una mayor crítica a los criterios, ¿no? También, no sé, digo, siempre obviamente se quiere pedir más fondos, pero también el sector ha crecido mucho, hay miles de estudiantes de audiovisual y de cine, o por unos centenares que salen todos los años. Sin duda, hay como en ese sentido es como una cuestión también de la crisis del crecimiento. Nosotros en esta charla, como hablábamos un poquito en el título de eso también, de cómo repensarnos, ¿no? Repensar la situación en la cual estamos, digo, lo que vivimos, en la situación que estamos y cuáles pueden ser algunos de los desafíos que tenemos para adelante. Y siguiendo un poquito, ya que tengo la palabra, siguiendo un poquito, vos recién hablabas también, las coproducciones siempre fueron muy importantísimas
Digo, yo siempre escuché muchas veces a Parker hablar de defender los fondos propios diciendo si una película uruguaya consigue $100.000, consigue un fondo generalmente, eso permite que esa película consiga de repente 2, 3 o 4 veces más plata afuera para hacer la película. Es decir, como que necesitamos arrancar a tener algunos fondos para luego poder, ¿no?, pegar el envión. Y entonces uno de los problemas grandes que hay ahora es lo que tú decías, es decir, bueno, el espejo, ¿no? Lo primero que miramos era Argentina, Brasil, Chile, alguna cosita de Europa, pero mínimamente, y toda esa situación se ha complicado muchísimo. Eso obviamente complica mucho la producción y también complica mucho la inserción internacional, no solo de conseguir fondos, sino después qué pasa con las películas. Es decir, ¿cuánto hace que, más allá que hagamos pocas películas de ficción todos los años, cuántos años hace que las películas uruguayas no participan en festivales importantes? Ahora, bueno, este año estuvo Arrame Fuerte y el año pasado hubo otra película, digamos, pero también creo que también todo este contexto de coproducción y de pocas películas, en este sentido, también hace que sea a veces más dificultoso también la internacionalización, el reconocimiento internacional, que es sumamente importante. Pues yo creo que una cinematografía, es decir, Uruguay hace 15 años atrás, con un reconocimiento de haber participado y haber ganado muchos premios internacionales, era como ayudaba, me da la sensación. Sí, yo quería hacer como una aclaración antes de entrar en este mundo del impacto. Daniel tenía algo después también, sí. No, que hay algunos que dicen que el cine de ficción uruguayo no existe, justamente porque la coproducción es mayoritaria de otro país. Sí, estamos hablando de eso, que generalmente, lamentablemente, hay pocas producciones de ficción mayoritarias por año. Hay pocas, no sé qué, o sea, el pocas es relativo. Claro, sí, sí. Coproducimos más como minoritarios que mayoritarios. Pero yo antes quería ir a un punto como para que se entienda, quienes estamos conversando somos autores de obra. Somos las personas, un director, un productor, que intentamos hacer la película que Alina tiene en la cabeza. Entonces, todo lo que está pasando de crecimiento, bueno, está en este contexto del que hablamos, pero sí que es verdad que en esto de que hayan más rodajes en Uruguay, que se traigan servicios extranjeros a filmar en Uruguay, ha hecho que otras engranajes de esta cadena de hacer películas, como las personas que trabajan como técnicos en las películas, los proveedores que laburan dando la comida para quienes trabajan, los que tienen los camiones, los que tienen los equipamientos, que el sector ha crecido. Hoy por hoy vos te podés proyectar pensando, me gusta ser técnico de sonido y puedo laburar en rodajes como técnico de sonido durante todo el año. Antes capaz que eso eran mucho menos personas y te llamaban para 1 o 2 rodajes en un año. Entonces, para los autores sí que están todas estas complejidades de las que hablamos, pero para los proveedores, para los técnicos, incluso para los elencos como en roles secundarios y demás, hay mucho más volumen de trabajo que antes. Entonces, no me quiero olvidar de mencionar eso porque si no pareciera que es todo como, entonces al final no sirve mucho. No, sí que se mueve mucho más, sí que hay mucho más gente laburando. Yo siempre me acuerdo cuando me vine a estudiar a Montevideo, no existía formación en cine en la educación pública, ¿no? Podías hacer ciencia de la comunicación en la UDELAR y tenías un taller de audiovisual en el último año. Documental. Ahí va, y era documental. Hoy por hoy, la formación audiovisual en el sector público, en el privado también, pero quiero hacer énfasis en lo público, se ha expandido. Tenés la Tecnicatura Audiovisual de la UTU, tenés Bellas Artes, tiene una carrera de cine, bueno, tenés los bachilleratos de audiovisual. Esto que decía Gabriel, que hay mucho más gente también queriéndose formar y sí que yo veo que ha habido como una política pública de darse cuenta, bueno, acá es eso, tenemos la tele prendida antes, ahora el celular prendido todo el tiempo y hay un nuevo mundo que va para ahí, tenemos que formarnos en esto y tenemos que apropiarnos de esta herramienta. Entonces, eso,
capaz que las películas nos cuesta lo mismo que antes, o un poco menos, pero igual nos sigue costando hacer películas, pero sí que si hoy alguien se propone laburar en esto, hay más laburo que antes. Quería como hacer esa aclaración. Sí, creo que se ha promocionado mucho, se ha fomentado mucho el sector industrial, ¿no? En ese sentido, Claro. sin duda que sí, que hay muchísimo trabajo audiovisual. Y fue particularmente a raíz de la pandemia, justamente por las políticas públicas de que los proyectos de afuera, tanto series, películas y demás, podían venir a filmarse en Uruguay, cuando en Argentina, en Brasil y en muchísimas otras partes del mundo no se podía ni siquiera salir de la casa por la cuarentena. Entonces eso hizo sí que fuera como un boom en la industria, sin duda, y ese boom sigue actualmente hasta hoy en día. Sí, eso sin duda. A tal punto que, por ejemplo, el Ventana Sur, que es un mercado de cine muy importante en la región, uno de los más importantes a nivel de toda Latinoamérica, que siempre se hizo en Argentina, que también estaba asociado con el Marché du Film del Festival de Cannes en Francia. Por temas políticos argentinos, de que Milei recortó mucho todo el sector audiovisual, este año se va a realizar en Uruguay, y eso es un indicador tremendo de que la industria uruguaya está creciendo exponencialmente, y en ese sentido, digo, más allá de capaz que lo dificultoso que va a ser traer un evento tan grande a Uruguay, que somos un país en desarrollo en el sector audiovisual particularmente, sin duda es como un impulso tremendo para que la industria siga creciendo. Sí, que en esto también que preguntaba Gabriel, bueno, ¿qué pasa o cómo se mueven las pelis, ¿no? Después, yo tengo la sensación que hemos puesto bastante el énfasis en esto de lo económico, productivo, de desarrollar una nueva industria y en hacer eso. Ahora creo que falta entender el sistema de las películas, ¿no? O sea, que existe un sistema como Hollywood, no es solo que hay estudios grandes con buenas cámaras y actores conocidos encerrados en un galpón enorme ahí en Los Ángeles. También hay salas de cine por todo el mundo que van a agarrar esas películas, que las van a mostrar. Hay distribuidores que van a agarrar esas películas y las van a llevar a distintos mercados y se las van a presentar a distintos canales de televisión, que van a pasar la publicidad y que vos ya vas a conocer ese actor porque lo viste 20.000 veces en 20.000 pantallas distintas. Entonces hay como todo un sistema de la distribución y la exhibición que pasa por un lado en el lugar del reconocimiento de las obras que le dan los festivales y cómo las películas llegan a determinados lugares de legitimación de la crítica o a determinados espacios de acceso del público como plataformas y demás, que no es suficiente con hago una película, la filmo, hice un esfuerzo enorme durante 10 años, levanté fondos, le pagué a gente, asumí deuda, reescribí 20 veces un guión, lo filmé, lo edité, no sé qué. Bueno, pero esa película necesita tener una red y un circuito que le ayude a llegar a distintos lugares del mundo. Y eso no se construye en 2 días, no es fácil de sostener. Y es un segundo paso, ¿no? Primero tenés que hacer la película para después moverla, digamos. Pero bueno, ahora estamos haciendo más, con todos estos matices que hemos hablado, pero más o menos estamos haciendo pelícuula. El tema es cómo poder generar o sostener esa red de que las películas lleguen a distintos sectores o espacios. Es todo un gran desafío y a veces cuenta eso, la calidad de la obra, que la película sea buena o no, para que le vaya bien, y a veces no es suficiente. O solo con eso no es suficiente, solo con tener una buena película no te garantiza que esa película va a recorrer, va a llegar, se va a vender y va a estar en cosas, ¿no? Tenés que saber a quién mostrársela, poder mostrársela en el momento adecuado, con el discurso adecuado, con el contacto adecuado que te hizo hablar con esa persona, porque depende por dónde llegás, cómo te recibe, y así hay un montón de cosas del mercadeo de las obras que hay que también empezar a tener más presente. Sí. ¿Pero pensás que la gente de ventas es una figura todavía subvaluada acá en Uruguay, o que todavía no está tan consciente de su necesidad? No sé si es subvaluada, sí que no es fácil conseguir un agente de venta. El agente de venta es la persona, es como el representante de los
futbolista para la película. Es la persona que agarra la película, vos le das la película y la sale a vender por el mundo, ¿no? Un poco eso. Pero no sé, a mí lo que me pasa es que no siempre es fácil encontrar un agente de ventas adecuado para la película. Y ahí ya empezás como a entender o a ver, bueno, cómo funcionan las cosas. La mayoría de los agentes de ventas son franceses en el mundo, ¿no? ¿En el mundo? Sí. Ok. La inmensa mayoría de las grandes agencias de venta de Sí, películas. cuando tal vez me parece, me da la sensación de que se arranca a pensar en el agente de venta muy tarde. Cuando tendría que estar acompañándote capaz en la post. Cuando la peli se está terminando de fabricar. A veces me da esa sensación a nivel local. Puede ser. Entonces es una figura clave que tiene que estar, ¿no? Cuando... Bueno, sí, yo no quiero irme de tema, pero una de las cosas, yo como distribuidor desde hace unos años, lo que estoy haciendo es dando clases de distribución a estudiantes de cine o aquellos que recién están haciendo sus primeros cortos y todavía no hicieron su primer largo, para que empiecen a tener en cuenta conceptos de distribución desde el primer día de que empiezan a hacer una película. Digo, que piensen la película desde el primer día pensando en a quién quieren dirigirse. Y sobre todo ir generando los materiales, es decir, 100%. Después vas rodando y no solo de repente estás rodando la película, sino que también estás generando materiales, fotos o imágenes que de repente no van a ir en la película pero te van a servir en la promoción y vas trabajando y en tu cabeza, tanto de producción, de dirección, tanto creativa, en el día después que tengas la película pronta para pensar y no llegar ese día. Esto yo siempre hablo con mis estudiantes, es decir, yo empecé primero que hace 20 y pico años que distribuyo cine, pero sobre todo porque me llegaban los productores o los directores uruguayos, muchos de ellos muy amigos, y me encajaban el disco, me decían, tengo la película, o me mandaban el link, tengo la película, distribuímela. Y ya estaba, la película pronta, el tráiler estaba pronto, la ficha estaba pronta, y onda, bueno, yo hago. O la distribuyo. Tendríamos que haber empezado hace 6 meses por lo menos. Y sí, primero que vos tenías que haber hecho todo un proceso en el cual me parece empezar a tener y conceptos básicos de distribución. Básicos, me parece que todos los realizadores, productores deberían, creo que la distribución, no digo como un curso, una asignatura de un año porque me parece exagerado, pero que en la formación deberían de tener qué es distribuir una película. Entonces, eso lo quiero enrabar un poquito con lo de la gente de ventas. El tema es también eso, si yo sé, hay agentes de ventas que compran, es decir, cuando conocen a los directores, ¿no? Compran películas sin estar prontas, por ejemplo. Claro. Es decir, claro, que eso lo compran cuando, obviamente, ese director, ese productor, tienen todo una historia, dinero por adelantado para terminar la película y todo ese tipo de cosas. Y me estoy yendo a otro tema también. A mí, otra de las cosas que con el correr del tiempo me di cuenta, obviamente somos un país muy pobre y que le asigna muy poca plata generalmente a la cultura, pero yo veo a Argentina, Chile, que siempre miro mucho, digo, en Chile vos haces una buena película, es decir, Maite Alberdi empezó a hacer películas y la primera hizo una de Salvavidas que le fue muy bien, pero después hizo la 11 y explotó. Y después Maite hacía una película cada año y medio. Porque tenía fondo, es decir, Maite presentaba un proyecto y conseguía la plata para hacerlo. Y la mayoría de hay 10 directores chilenos hoy día en la actualidad, muchos que trabajan en Hollywood, otros en Europa, otros que trabajan en Chile, pero que van a los principales festivales del mundo porque tienen un nuevo proyecto y la agencia o los diferentes institutos chilenos ya lo están apoyando. Porque saben que le podrá salir mejor o peor. Pero Pablo Larraín es Pablo Larraín, o sea, vamos a apoyarlo. Acá nunca se apoyó un Pablo Stoll o un Guillermo Casanova. No es que nunca se apoyó, pero tuvieron que hacer el mismo. Yo no digo que, es decir, obviamente precisábamos más plata, pero precisamos haber generado, me parece, perdimos 15, 20 años en generar esos tipos que realmente ganaron premios internacionales, fueron reconocidos internacionalmente. ¿Sabías que si Manuel Oñeto hacía una película iba a ir a Cannes o Pablo Stoll iba a ir a determinado festival? Y estuvieron 10 o 6, 7 años o 10 años sin hacer una película. Entonces, yo creo que también eso
de que esa democratización total, de que cada realizador, cada productor, con cada proyecto tiene que arrancar de menos 10, implica también una cosa de no reconocer lo que estamos generando. Entonces, hoy internacionalmente estamos muy atrás. Estamos muy atrás. Es así eso, en el mercado global hay una hegemonía de franceses en el puesto de la gente de venta, hay la mayoría. Y hay mucha empresa, Yo no sabía, no tenía idea. Sí. Y Cannes es el principal claro, mercado Cannes también. es el festival más importante del mundo. Sí, hay muchas de las grandes agencias de ventas son francesas. Y a lo que iba con ese comentario es, hay muchos países, no Uruguay, que tienen fondos que apoyan y estimulan a otras partes de la cadena que no solo la producción, como los distribuidores o los agentes de venta. Entonces, por ejemplo, en una época, Italia o mismo Brasil le daba un incentivo a la gente de ventas por tomar películas brasileras o italianas. Entonces, Gabriel es un agente de ventas internacional y el gobierno uruguayo empieza a decir, bueno, a cada agente de venta que represente una película uruguaya, yo le voy a dar un apoyo de un X. Entonces, ese tipo de políticas o de programas ayudan a ir uniendo puntas, ¿no? Porque en esto que hablábamos, Gabriel durante muchísimos años distribuyó películas uruguayas, sigue distribuyendo películas, pero hoy por hoy nosotros terminamos una película y decís, bueno, ¿cómo la voy a distribuir en Uruguay? Y no hay casi figuras de distribuidores como Gabriel. No hay casi distribuidores que distribuyan películas uruguayas en Uruguay. Entonces, el distribuir es una tarea en sí mismo, es una profesión en sí misma, y a veces los productores o guionistas o directoras de los propios proyectos se reinventan o terminan tomando el rol de distribuir su propia obra porque no hay quien lo haga. Y ahí empezamos con todas estas carencias de que, bueno, no sé hacerlo, es la primera vez que lo hago, no tengo una expertise, ni una experiencia o un acumulado, entonces estás como siempre inventando de cero algo porque faltan eslabones de esta cadena. Ay, que Benito, curtido y quemado mentalmente del poder mental por todo lo que ya carreaste, o sea, ya es esa instancia. Hace 10 años estabas haciendo la película, como la hizo Daniel, no sé qué, estás muerto y cansado de hablar 20 veces la película y tenés que salir vos a llevar el afiche, a pegarle un boliche para que la gente lo vea o a llamar a la gente de prensa para que te dé una nota y te haga una entrevista, no sé qué. Entonces, la distribución es una tarea en sí misma, un trabajo y que además es muy intenso, ¿no? Se hace en poco tiempo, muy rápidamente, tenés que comunicar que la película está en cartelera y que la gente puede ir a verla. Entonces, si lo hiciste mal, se te pasó la oportunidad muy rápido, ¿no? Sí. Es que genera, yo una de las cosas, digo, más allá que después empecé a hacer otras cosas y dejé de distribuir cine uruguayo, sigo distribuyendo cine no uruguayo, sigo programando cine uruguayo en el Sodre, entonces, pero distribuir cine uruguayo también a mí me generaba mucha frustración. Es difícil. Porque generalmente no conseguíamos los resultados que merecía todo el laburo que hubo atrás, ¿no? Es decir, porque de última en 2 o 3... Ahora por lo menos, digamos, el ecosistema de distribución, de exhibición montevideana por lo menos, tiene un mínimo de salas culturales que permiten tener un mínimo de permanencia, ¿no? Entre Cinemateca y el Sodre, porque no hay película uruguaya que no esté por lo menos 4 semanas en cartel. Pero en la época yo distribuía a veces, me pasaba de estar un documental, estar una semana en cartel y bajarlo. Entonces, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué es decir, no, estabas entre, bueno, el circuito comercial, en el medio entre el circuito comercial que te decía, vendió 30 entradas, vendió 10 veces menos que la otra que la seguía, no puedo mantenerla, y el productor que oiga, no sea malo, tuve 3 años, 5 años laburando y la vieron 150 personas. Una reflexión que siempre hago es, no hay muchas industrias culturales que tengan que competir de igual a igual como hace el cine con un monstruo como es Hollywood. O sea, vos haces una obra de teatro y la ponés en cartelera en Montevideo, es un esfuerzo enorme, yo sé, pero no tenés una obra de Broadway en el teatro de enfrente ofreciendo, venía a ver Cats acá en vez de ver mi obra de teatro.
Eso sí nos pasa con el cine. Competimos de igual a igual o hasta peor con obras que gastan $100 millones literal en promoción de la obra. Entonces, es difícil también romper ciertas lógicas estructurales de mercado cuando no hay una política pública y una capacidad colectiva de pensar alternativas posibles, ¿no? Sí. O alberga la complejidad misma de que está sabiendo que la audiencia que ve documentales no suele ir a salas. No importa la edad ni siquiera. No, ya está Netflix, lo vemos en casa. Pero se levanta a una sala para un documental, muy concreto. Sí, yo igualmente creo que lo reitero, es decir, hace unos años atrás, obviamente, ibas con un documental y lo dabas en Movie Montevideo y no iba nadie y tenías a todo Hollywood ahí ahora por lo menos, digo, si vas a Cinemateca del Sodre, por ejemplo, hay un público, son salas mucho más amigables. Claro. Y que la gente que va a ver ese tipo de películas, puede ver una película europea, una película latinoamericana, una película uruguaya. Pero igual estamos hablando de un nicho muy, muy pequeño. Lo hablamos también con Alina ayer, le decía, este año hubo una película, un documental que llegó casi a los 20.000 espectadores y fue algo increíble, que fue el de Valle. El de Valle. No pasa nada. Sí, bueno, llegó casi a 20.000 espectadores. Hubo algunos documentales que anduvieron bastante bien, entre 3 y 5.000 espectadores. Pero películas de ficción, mayoritarias, así que hace mucho tiempo. La uruguaya llegó hace un par de años 15.000 espectadores, distribuida por Disney, ¿tá? O sea, digamos, con todo el aparato de distribución industrial, llegó ese público. Y en esto de la distribución, por ejemplo, una cosa que quería traer a la conversación, por ejemplo, es el Doc Montevideo y lo que generó y lo que le pasó al Doc Montevideo. El Doc Montevideo era un festival, un mercado de cine documental montevideano que cumplió 15 años y que en su proceso, con mucho esfuerzo, consiguió posicionarse como un evento importantísimo en la región, de mucho prestigio, muy reconocido, y logró empezar a entablar esas redes de contactos de que vengan programadores de festivales importantes al Uruguay, de que vengan tutores, docentes, artistas a dar charlas, clases, talleres en Uruguay, y logró que el sector documental uruguayo se empezara como a internacionalizar, a contactar, a formar, a conocer otros colegas, y durante varios años películas uruguayas, documentales uruguayos llegaron al festival más importante del mundo del cine documental, que es IDFA, durante 6-7 años seguidos. Y eso es algo que pareciera que pasó medio desapercibido, pero es para mí un hito en el cine uruguayo, o sea, el haber llegado a esos lugares de una manera sostenida, y yo lo entiendo en buena parte gracias al trabajo sostenido de muchos años de este evento. ¿Qué pasó con ese evento? Bueno, después de 15 años de realizarlo de una manera de mucho esfuerzo, como se realizan las películas y demás, quien había creado esto y quien había puesto cuerpo y corazón y vida a ese proyecto estaba en otra situación de su vida y no lo podía sostener de la misma manera con tanto esfuerzo, y no hubo una estructura que sosteniera ese espacio, y ese espacio desapareció. Ya no se va a hacer más el Doc Montevideo, por lo menos pareciera que no se va a volver a hacer como se hizo antes, y ahí se pierde ese acumulado y se pierde la claridad de entender de que no basta con hacer obras, sino que tenemos que, ahora viene Ventana Sur Uruguay, tenemos que tener la capacidad de o generar esos eventos que encuentran a los actores de la industria, o por lo menos poder participar de alguna manera sostenida en eventos así, para que nuestras películas puedan llegar a las personas que después las van a mover. Entonces, creo que hay todo un mundo en esto de cómo las distribuimos, cómo las exhibimos y con qué actores de la cadena, agentes de venta, programadores de festivales, recomendadores, seleccionadores, no sé, hay todo un mundo ahí enorme que nos falta tallar más fino. Entonces, los éxitos que por suerte hubieron en la primera década del 2000 del cine uruguayo, que fueron como hitos muy destacados, para mí entender, no se vieron después condensados en ciertas estructuras sólidas
que ayudaran a otras películas poder hacer ese recorrido más rápido. Claro, no sé, Gabriel traía el ejemplo de Chile. Chile tiene un órgano que le llama Cinema Chile, que es un programa de promoción del cine chileno en el mundo, y los tipos van a todos los festivales del mundo. Y van con productores, con directoras, con directores, pero va la misma persona de Cinema Chile, va a todos los festivales del mundo o a los festivales más importantes que definen ese año durante 10 años. Esa persona conoce a todo el mundo. Vos, tu película queda seleccionada en el festival de IDFA y vas vos solo por primera vez y no conoces a nadie. Y mientras que terminás de conocer y entender cómo sucede la cosa y cómo se mueve y cómo no sé qué, se acabó el festival. Entonces, que vos vayas dentro de una delegación con otros colegas, con no sé qué, con un representante institucional que te ayuda a entender, vení, te voy a presentar a fulano porque programa el tipo de películas que vos hiciste en el festival, que es un festival muy importante de no sé dónde. O sea, hay un acumulado institucional que se va trasladando y llegando a las personas que recién arrancan y no arrancas de cero. Nosotros, cada uno arranca de cero. Alina va con su película al Festival de Tallinn, que es un festival divino allá en Estonia, no sé qué, y queda la experiencia que aprendió y que pudo vivir Alina, pero no hay un programa de internacionalización que dé forma y vaya como capitalizando las experiencias individuales de los proyectos. Claro. Han sido como procesos muy incipientes, en algún momento se desarmó o no funcionaba de la mejor manera, entonces todavía nos falta como varias herramientas para ayudar a que las películas lleguen. Sí, no, incluso yo con lo de Chile, hace un par de años un taller de distribución internacional con mucha gente de Latinoamérica, una de las expositoras decía, si ustedes quieren saber la agenda de todos los festivales de ficción, documental, no empiecen, entren a Cinema Chile y ese es el lugar donde ustedes van a encontrar todo lo que cualquier cineasta o productor latinoamericano le puede interesar participar. Es decir, los tipos tienen un manejo en ese sentido. Hace 15 años, 20 años que lo hacen. Y no quiero seguir hablando de Chile, ayer estuve con varios chilenos por otro tema, pero también le decía a un director chileno, que estuve anoche cenando, le decía que tenían a su vez también la red de salas de Chile. Es increíble, es decir, es una red de salas, obviamente Chile es un país muy extenso, muy largo, y hicieron una red de salas en muchísimas ciudades que recorre desde el sur hasta el norte de Chile, con salas comunitarias donde exhiben cine chileno durante todo el año. Entonces, hay todo un programa de apoyo a determinadas salas y gestores culturales para que vayan exhibiendo. También pueden exhibir cosas comerciales, pero tienen la obligación de exhibir determinada cantidad de cine chileno. Entonces, todas las películas chilenas, o la gran mayoría de películas chilenas que se estrenan, circulan desde el norte hasta el sur y generalmente incluso con sus propios realizadores. Entonces, es una cabeza puesta muy clara y obviamente mucha plata puesta en eso también. Plata y cabeza sobre todo, ¿no? Lo que voy a decir, porque es estimular o apoyar a quien exhibe de forma independiente, ¿no? Y a los espacios culturales que apoyan a esos exhibidores independientes, a los distribuidores independientes que llevan esas películas. Entonces es entender que hay como toda una cadena de eslabones de una cadena. Pero en el caso chileno hay una mayor participación del sector privado también, mayor involucramiento, puede ser. Sí, Cinema Chile, por ejemplo, es de gestión privada. Porque tendría sentido con toda la lógica política económica de Chile, casi todo, ¿no? Sí. Sí, y Chile Doc también tiene una... Chile Doc también es privado. También. Es un programa privado de gestión privada y apoyo. Puede ser que acá seguimos bastante lejos también del acercamiento a lo privado, porque sigue siendo una... Bueno, hoy es una, pero en una asociación y con fondos públicos, ¿no? Digamos, claro, es una cosa mixta, obviamente, ¿no? Hoy Alina decía algo del nuevo, de esto de la agencia y ese cambio institucional del Instituto de Cine a la Agencia de Cine, que hay un espacio de mesa asesora, de discusión, yo qué sé qué, que empezó a identificar, bueno, hay actores privados que deberían tener una silla acá para opinar porque ellos conocen de lo que están hablando y no solo quienes están en el lugar de la gestión pública. Entonces, ahí ha empezado a haber quizás
institucionalmente como ese espacio, pero creo que hay una idiosincrasia también del Estado uruguayo y la política pública un poco paternalista que tenemos desde histórica de la concepción de la política en Uruguay. No sé. En la página de Cinema de Chile, abajo de todo se ve que está el logo del Pro Chile, que es como Uruguay 21. Sí. Sería bueno, capaz que... Sí. Sí, y vos sabés que cada vez que un chileno, bueno, seguimos hablando de Chile, pero que un chileno va a una de estas misiones, es como si dijera, vos postulás a Uruguay 21, después cuando volvés te piden que pases toda la agenda de los contactos que vos hiciste y esos contactos quedan dentro de la agencia, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces como sí que hay una cuestión de, no es una cosa... Es claramente mercantil, comercial el enfoque que se le da a esa herramienta. Y por eso lo promueve la agencia, la cosa de promoción de Chile. ¿Alguna pregunta? Bueno, dejamos por acá entonces. Muchas gracias. Che, contame después.